Al final puse imágenes, formas, bonitos. Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿todo listo? Sí, todo listo. ¿Qué perfecto está? Está ahí mismo. Afuera. Si no, ¿Qué José apareció? ahí andaba, estaba dando vueltas por ahí. Ah, anda dando vuelta. Pues no tienes invitado. No dejan entrar a nadie, Roberto. Ah, no dejan entrar entonces, apenas llega para aquí. Sí. No dejaron entrar a nadie. Podría ser por carro más pesado. Estaba bien, vino mi papá, mi mamá y mi hermana, viajaron. Están esperándome en el depa, sí. Gracias. Ahora sí, saludo. Ahora sí, pues Francisco, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hola, Claudio. Buenos días, gusto verte. Lo mismo, profesor. Buen apetito. ¿Ahora luces? Tiene dos. Sí, ahí está bien. Ahí. Proyectate nomás. Por eso está algo que está viendo. Ahí. Porque ya. Roberto, le pido que dirija. Sí, perfecto. Vamos a preguntarle a Francisco cuando esté listo para partir. Yo puse a grabar, profe, no sé si hay problema. ¿Lo sé? Tengo una camarita ahí grabando, una GoPro. Ah, ya, dale. Ahí está. Se supone que el público sí que no hay problema. No. No están. Nos diste avisar para que venga con tomamos de Muy buenos días, Francisco, Adolfo Salgado de la Parra. Estamos frente, ¿no es cierto?, a la presentación del tema de evaluación experimental del protocolo JR-Pegasus en redes sensores inalámbricos, mediante la cual este trabajo ha sido dirigido por el profesor guía, el doctor Claudio Valencia, y también la comisión la constituye el doctor José Quiroga y el subsiguiente. Estimado Francisco, dispones de 30 minutos para exponer tu trabajo de titulación. Intervalo de tiempo no serás interrumpido y al final la comisión te someterá a las preguntas y consultas pertinentes. Mucho éxito y puedes iniciar tu presentación. Buenos días. Coloca de nuevo presentación. Está Control L. Control L. Buenos días, profesores. Adiós, profesor José. Buenos días, profesor Héctor. Profesor Claudio. Tenemos Francisco Salgado. Como profesor voy a presentar mi trabajo para optar al título de Ingeniero Civil de Electricidad en Centro de Comunicaciones. El trabajo consistió, el título del trabajo es Evaluación Experimental del Protocolo JR-Pegasus en redes de sensor inalámbrico. Contexto y motivación. Las redes WSN se sabe que están en un auge tremendo y van a ser la tecnología habilitadora del día de mañana para las ciudades del futuro, las Smart Cities. Permiten monitoreo y control y habilitan todo lo que es la tecnología IoT. Parte de esta red de sensor inalámbrico funcionan sobre el protocolo IEEE 802.15.4. También existen tecnologías propietarias, LoRaWAN, Zigbee, pero gran parte se mueven en este protocolo que utiliza la banda ISM para las comunicaciones, donde esta banda es más susceptible que otras a jamming, a ataques maliciosos. En general, esta área y esta conexión entre la red WSN y la seguridad de capa física tiene poca literatura, lo que me motivó a mí a abordar un tema
en esa área. El problema central se identificó en el protocolo Pegasus, este protocolo que es basado en cadenas, en el que ya voy a ahondar. La misma topología del protocolo de generar estas cadenas produce que sea muy susceptible a que un ataque jamming de baja potencia pueda dañar un enlace de comunicación y aislar una gran parte de la red. Por eso mismo es que ahí fue donde quise trabajar, en Pegasus y la seguridad de capa física del protocolo Pegasus. Los objetivos del trabajo fueron: el objetivo general, evaluar experimentalmente el desempeño del protocolo JR Pegasus en una red de sensores inalámbricos sometidos a condiciones de interferencia intencional, cuantificando su impacto en confiabilidad y rendimiento. Con el fin de obtener ese objetivo, me propuse los siguientes 4 objetivos específicos: diseñar e implementar un montaje experimental con nodos XD, someter la red a escenarios de interferencia por jamming, medir indicadores clave, KPIs, PDR, throughput y delay, y analizar comparativamente los resultados y determinar la resiliencia efectiva del protocolo propuesto. El alcance de este trabajo: una topología de 4 nodos estática, capa de comunicación manejada por el protocolo IEEE 802.15.4, la banda IS1, ataque jamming constante, mecanismos de red encadenado temporizado, código y datos públicos para reproducibilidad. ¿Qué cosas quedan fuera o no se abordan en el trabajo? El consumo energético de la red, la rotación de líderes, que es una de las características que tiene Pegasus, jamming reactivo o aleatorio, no se aborda. Comparación con protocolos Leech o TIM, que son protocolos con objetivos similares a Pegasus en cuanto a consumo energético. Y topologías más complejas o dinámicas con nodos o móviles o mayor cantidad de nodos. El aporte principal del trabajo va a ser este nuevo protocolo, Jamming Resilient Pegasus, el mecanismo de red encadenado temporizado que se propone, el framework en Python, los scripts disponibles en un repositorio y todo el montaje documentado para trabajos futuros. Marco teórico. Como marco teórico, voy a hacerlo breve, solo sobre el protocolo Pegasus. No quise ahondar en redes de sensor inalámbrico ni ataque jamming. El protocolo Pegasus fue propuesto por Lindsay y Raghavendra en 2002. Es una evolución de Leech, por lo que su objetivo era similar a los de Leech. Era evitar el clustering, pero sí taclear el tema del consumo energético. Minimizar la distancia de transmisión y un protocolo basado en cadenas. La cadena es el eje de este protocolo, que se puede, según el paper original, se puede generar una vez para la red, para toda la vida de la red, o puede ser generado simultáneamente varias veces dependiendo de distintos parámetros. Se ocupa una lógica greedy o individualista, donde el nodo más lejano parte y busca su nodo más cercano y empieza a conectarse. Y cada nodo así empieza a buscar su nodo más cercano que no esté conectado para generar una cadena. Una vez la cadena formada, empieza la operación de la red, que se basa en que todos los nodos van agregando su dato, como las muñecas rusas. Cada nodo va haciendo data aggregation y acoplando su dato y pasándolo. Y para balancear el consumo energético se hace una rotación de líderes. El líder es el único que transmite a la estación base. Aquí yo dibujé un ejemplo breve, cómo sería un protocolo de un cultivo donde tenemos todos estos sensores, sin ningún protocolo inteligente de enrutamiento, donde todos llegan al sync, pero en Pegasus se disminuyen drásticamente las distancias de comunicación, porque los nodos crean esa cadena donde el líder, que es rotativo, es el único que comunica con el sync. Diseño experimental. El diseño experimental, el experimento, el trabajo se lleva a cabo en el laboratorio PyClip, el cual es de 12 por 5 metros,
temperatura promedio en esa época del año eran 21 grados Celsius, nivel de ruido, se tomó un nivel de piso de ruido con un analizador de espectro entre 80 y 70, menos 80 a menos 70 dBm, el material del piso y de las paredes de la madera y vulcanita, y todo el montaje y los sensores fueron ubicados a 130 centímetros del suelo con palito maqueta. El hardware utilizado: tenemos los 4 nodos XB serie 1 en modo API, el notebook para el control con un conector múltiple para controlar los 4 sensores desde un notebook, las 4 antenas y su shield para la comunicación de los XB. Estos fueron los parámetros que se utilizaron para poder configurar los nodos, los XB en la red, que se comunican entre ellos. El baud rate y el pan ID los ponen en el mismo canal y a la misma frecuencia. El canal de operación de la banda ISM se definió como el 2412 MHz, 2.41 GHz, y el modo de trabajo es el modo API, sin escape. El hardware utilizado para generar la interferencia: un Voltage Control Oscillator que se alimentó con un generador de funciones para la oscilación y una fuente DC como alimentación. Esto conectado a una antena Yagi direccional 2.4 GHz, que era la que nos permitió orientar el ataque de interferencia. Se utilizó en todo el trabajo el analizador de espectro del Rigol DSA875, principalmente para cerciorarse y comprobar estas dos mediciones. Uno, la comunicación de los XB, que fuera donde uno lo configuró, 2410 MHz, y dos, la interferencia que abarcara esa misma frecuencia. Con eso, con los módulos de comunicación y el montaje jamming, esta fue la topología final. Un emisor, router 1, router 2, router 3, sync, generador de función, antena Yagi, y esta distancia de ataque fue la que yo se varió para poder tener distintos casos en cuanto a la intensidad del ataque sobre un nodo. Este diagrama de flujo intenta un poco explicar cómo trabaja el protocolo Jamming Resilient Pegasus a diferencia del protocolo Pegasus original. Lo dibujé de manera muy similar a como tenía la topología para que se entienda. Tenemos el emisor, la formación de cadena primero. El emisor genera un paquete que se va a generar con cada un intervalo de tiempo determinado, 0,5 segundos ocupé yo. Se pregunta por el timer de reintegración, que es el mecanismo cuando un nodo muere, que lo vamos a ver al tiro. Y cada nodo siempre está preguntando hacia atrás si se cumple el timer 4 por el periodo. Eso quiere decir que si pasan 4 periodos en los que no recibe un paquete, se cumple el timer y se asume el nodo anterior muerto. Si no se cumple el timer y porque llega un paquete y se resetea el timer, es porque la comunicación está funcionando y sigue la topología como está. Pero aquí, en todos los nodos están todo el tiempo preguntando si es que se ha cumplido ese timer, y si se cumple el timer sin recibir nodo, eso va a ocurrir aquí. Este nodo, porque vamos a atacar acá, este nodo se va a dar cuenta que no recibió en 4 periodos un paquete de acá, porque este está siendo atacado. Este nodo activa, se asume el nodo inmediatamente anterior como interferido y se excluye de la pool de nodos para volver a la formación de cadena con la nueva pool de nodos excluyendo el interferido. Ese es el mecanismo central de Jamming Resilient Pegasus. A esto ya asociado un timer de reintegración que después de un tiempo asume todos los nodos como de nuevo disponibles y vuelve a generar la formación de cadena con la pool completa. La metodología experimental. Primero el script de Python. No voy a adentrarme mucho en el código, pero sí las funcionalidades que se implementaron en el código. Las funciones de comunicación, de construir las tramas, de parsear las tramas para leerlas, revisar o agregar datos y volver a enviarlas, y lectura sincronizada del puerto serial, que es la comunicación de la línea de comando con los chips. El enrutamiento, que es la creación de cadena y la pool de nodos disponibles.
la tolerancia a fallo, aquí están los dos timers que les mencionaba, el timer de detección de nodos inactivos por timeout y el de reintegración, cuando se saca uno. La agregación de datos, también una función que cada nodo agrega sus datos. A todo esto los nodos generaron temperaturas dummy o temperaturas falsas, simplemente para ver la carga útil de los paquetes. Y el registro y monitoreo y bloqueo de los CSV. El formato de las tramas les puse un índice para poder después cuantificar el PDR. Se agregaron marcas temporales en todos los puntos. Se agregó la secuencia, que una vez el nodo 3 excluido me lo marcaba como 1, 2, 4, o incluso en otros casos que ocurrió el 2 desapareció o el 1 desapareció y quedaba marcado por la secuencia, no por lo que pasó el paquete, que el paquete era el que recibía el sync al final. Las temperaturas de cada uno de los nodos, los timestamps y la intensidad de la señal recibida, el RSSI. Con esa carga se arma un paquete de 14 bytes que se utiliza para la fórmula de throughput en bit, 14 por 8, 112 bits, para poder sacar el throughput utilizando el PDR y la carga, el tamaño del paquete. Los escenarios experimentales fueron 4. Un escenario base comparativo, un escenario de jamming leve con la distancia entre el jamming y el nodo interferido de 150 centímetros, jamming moderado 100 centímetros y jamming severo 50 centímetros. Cada uno se tomó unas mediciones de la manera que se pudo con el analizador de espectro para obtener un SINR un poco representativo, donde tenemos un 25,1 de base, 22,8 de SINR en 150 centímetros, 20,7 y 14,9 respectivamente en otros casos. Estos fueron los horarios y la fecha en la que se tomaron las mediciones para minimizar condiciones externas influyendo en los datos. La data dura recolectada al final de la toma de datos fueron 4 escenarios, cada escenario 10 corridas, cada corrida 1000 paquetes. O sea, tuvimos 10.000 paquetes para cada escenario, 40.000 paquetes en total. Con esto y los CSV, los logs, lo que hicimos después fue ir a llevar los datos al computador y utilizar herramientas de análisis de datos para poder obtener estas 3 métricas que fueron las que propusimos al principio. PDR, throughput, cuando el PDR, periodo y la carga, y el delay entre el tiempo de recepción y el tiempo de transmisión, de punta a punta. Resultados. Aquí tengo que hacer una nota aclaratoria. El tiempo registrado en el sync, en el último nodo, se almacenó como número entero, lo almacenó milisegundos. Por eso, el programa aproximaba el número al segundo más cercano. Y eso me destruyó por completo la posibilidad de poder conseguir el end-to-end delay. Ahí perdí el tiempo del último nodo, pero quedé con los timestamps del otro 3 nodos. ¿Y qué hice? Se cambió el approach, se cambió el acercamiento para poder hacer un análisis de los tiempos, a revisar los tiempos de salto entre el emisor y el router 1 y el router 1 y el router 2. Utilizando Python se generaron estos gráficos con los índices de los paquetes, donde un verde es un paquete recibido al lado del sync y una línea roja un paquete no recibido. Para las 10 corridas de los 4 escenarios, tenemos escenario base, 150 centímetros, 100 centímetros y 50 centímetros. Y acá un PDR. Se ve poco ahí, pero se empieza a marcar la tendencia. Donde el escenario base sin interferencia, hay uno que otro paquete dropeado, y el escenario de interferencia severa, tenemos muchos paquetes dropeados. Eso nos dio, con eso pusimos esta tabla,
con la que también podemos calcular el throughput y la graficamos, donde notamos la tendencia. Poca diferencia, aquí entre 150 y 100 centímetros más que nada aumentó la dispersión, pero sí se pudo notar la marca de la tendencia hacia abajo respecto a mientras acercamos el jamming al nodo atacado, respecto al escenario base. Estos son los datos de hop delay obtenidos. Este es el delay entre el cuarteto 1 y el cuarteto 3, entre el 25 y el 75% de los valores centrales, donde aquí igual se detecta otra anomalía, y es que el jamming a 50 centímetros tiene un delay promedio entre salto menor que el otro escenario, el jamming más severo. Al tiro les voy a dar una explicación, una hipótesis de por qué ocurrió eso, pero quería que lo notaran. También esto igual sirve para darse cuenta, la desviación fue muy alta en esto, y el de jamming de 50 centímetros, que es el jamming más severo, tiene una desviación baja. Eso fue el gráfico. Este es el gráfico de los hop delay. El escenario base, el escenario jamming con hop delay menor en promedio y en desviación, el jamming de 100 centímetros con mucha desviación y el de 150 centímetros también, con alto promedio de hop delay. Discusión. Primero, la significancia estadística de las pruebas hechas. Aquí comparé el baseline, el escenario sin jamming, versus los tres escenarios con jamming, leve, moderado y severo, donde para la métrica de PDR y de throughput obtenemos buenos p-values, buenos coherence D, que nos dicen que el efecto del jamming es significativo y que los datos no son producto del azar, son producto de verdad del cambio en el entorno. Eso es bueno, ya que nos valida las pruebas tomadas, pero en hop delay se ve la anomalía. Se va a reflejar obviamente en el análisis estadístico el hecho de que esto no cumpliera lo que uno esperaba. Si se fijan, tenemos valores súper anómalos. Y que esta es mi hipótesis, que es el sesgo de supervivencia. Aquí tenemos el PDR de ese escenario, donde yo se lo atribuyo a que esta métrica fue obtenida con muy poca cantidad de datos, a diferencia del otro. Esta métrica fue obtenida con los paquetes que pudieron pasar el jamming severo. Por eso es poco representativa y por eso puede haber dado un valor inferior, porque se tomaron pocos datos respecto a estas otras que tomaron muchos datos de referencia. Limitaciones metodológicas del trabajo. La escala 4 nodos, eso se queda propuesto para el trabajo futuro, y ya hacerlo con más nodos o con topología dinámica. Los timestamps, ya ahí perdimos el end-to-end delay. La topología estática, que disminuye el realismo, que en la vida real no hay redes de 4 sensores estáticos, o si hay, es poco representativo de lo que se va a ver en la industria. El jamming solo constante, que es el peor de los casos. El jamming hoy en día, que lo van a hacer, va a ser o reactivo o aleatorio, que son más difíciles el jamming constante es muy fácil de detectar. La energía también, una limitación importante, ya que estos protocolos de la red WSN siempre buscan minimizar la energía, el consumo energético, y la interferencia externa, que se podría solucionar con un laboratorio jaula de Faraday para poder aislar las métricas. Para concluir, respecto a los objetivos, Jamming Resilient Pegasus muestra que mantiene las métricas en un 85%, el PDR en específico sobre un 85%, bajo un jamming leve a moderado. ¿Ya? Esto nos hace asumir la existencia de un umbral crítico alrededor de los 75 centímetros o un SINR de 15 dB, donde, entre comillas, vale la pena o es viable utilizar este protocolo, porque va a permitir mantener los KPIs
pero va a haber un umbral, pasado el umbral, donde vamos a perder derechamente los KPIs y el reencadenamiento no va a ser óptimo, no va a ser eficiente, y en ese caso sería más recomendable apagar el mecanismo de reencadenamiento y ver otras soluciones. Reencadenamiento temporizado funciona efectivamente en rango operativo. Ese umbral ya habría que hacer otro trabajo para definir dónde puede estar ese umbral, y va a depender de los mismos parámetros que uno configure para el protocolo y de la topología. Como trabajos futuros, la escalabilidad, nodos grandes, o sea, redes grandes con altos nodos dinámicos, nodos móviles o nodos a distinta distancia, múltiples cadenas simultáneas, hay Pegasus que generan múltiples cadenas al mismo tiempo, y escenarios en la vida real, donde va a haber interferencia externa, que es lo que se espera allá afuera. Complejidad, probar jamming reactivo y jamming aleatorio, probar los ataques de inteligencia artificial que también van a aparecer, probar contramedidas, el frequency hopping, que sirve para eso, y comparar con Leech y Tink, que son los protocolos hermanos, por así decirlo, de Pegasus, que quizás también pueden tener validez para algunos de estos escenarios. Y ver las métricas. Uno, el análisis energético. Reitero que es muy importante la red WSN, que en este trabajo no se vio. Los timestamps de alta resolución, si es que se puede hacer, y la evaluación de jitter. Muchas gracias por su atención. Ahora, si tienen preguntas. Ok, muchas gracias por tu excelente presentación, Francisco. Y ahora pasamos a la segunda parte, que son las preguntas y consultas pertinentes. De acuerdo al protocolo, nos corresponde ofrecer la palabra primeramente a las preguntas. Muchas gracias. ¿Podrías colocar la diapositiva donde haces la configuración de AP? Y tú utilizas el AP1, ¿cierto? Sí. Se puede colocar dos escenarios, el AP0 y el AP2. ¿Hiciste la prueba con esos dos tipos de escenarios? Tengo la boca seca. Hice la prueba e intenté comenzar a configurarlo en AP0, no modo API. Ahí es donde uno tenía que, dependiendo cómo uno iba a trabajar el XB, en ese momento yo lo iba a trabajar con Arduino, intentaba escribir las tramas, la entrada y la salida de las tramas con Arduino, parsear los cuadros, parsear los frames. Serialmente, después como cambié al otro modo de comunicación, no con Arduino, sino que por serial, también se puede, también con Python, pero también uno tiene que ir escribiendo las tramas, y ahí uno tiene que manejar un par de parámetros más, los ACK y cosas así, tiene que ir manejándola uno. Es un poco más complejo. El modo API me quitó esa parte de manejo de la capa física. Se lo entregó al protocolo IEEE 802.15.4, por eso se utilizó el modo API 1, o sea, AP1. Entonces, ¿consideras que el tiempo fue un factor clave para de alguna forma permitirte no hacer esos procesos de configuración en las otras formas de configuración para sí, las tramas? Sí, en el desarrollo del trabajo se identificaron de repente, llegaban paquetes repetidos al sync, que eran por los ACK fallados, porque el jamming va a dañar la comunicación bidireccionalmente, no solamente hacia allá. Quizá hacia allá envié el paquete y llegó, pero el ACK no me llegó. Y si no me llega el ACK, también aquí se configuraba un número de retransmisiones y lo volví a transmitir. Quizás utilizando el modo 0, uno podría haber tenido más control de todas esas variables, como son los ACK o las retransmisiones. Y puede ser interesante porque ahí ya está entrando más en la capa física y en el manejo de los frames. Una última consulta, ¿por qué decidiste tomar, cuando tú hiciste las pruebas, tienes unos horarios en los cuales fueron siempre los mismos? ¿Qué pasaba si estas pruebas las realizabas en el transcurso de la mañana o al mediodía?
Bueno, pueden haber variables en el piso de ruido o en la interferencia, porque va a depender de la demografía alrededor de donde yo estoy trabajando, del comportamiento humano. Si tengo un comedor cerca y lo tomo a la hora de almuerzo y va a ir toda la gente a consumir wifi a esa hora, puede afectarme. La hora en específico escogida fue porque yo en la mañana estaba ocupado, estaba haciendo mi práctica, pero si se hubiera escogido en la mañana, la hora de almuerzo, en la noche o más tarde, lo importante hubiera sido que fuera durante la misma hora las 4 veces, para que las condiciones externas ojalá fueran las mismas para los 4 escenarios. No tengo más consultas. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, de acuerdo al protocolo, porque el profesor guía que se gusta al final, que me corresponde a mí, primero, tu test B te dijiste 4 nodos, ¿no es cierto? Sí. Hipotéticamente, si hubieran sido 5, ¿en qué hubiera aumentado tu complejidad en el proceso experimental? Ya. Si hubieran sido 5 nodos, podría haber hecho alguna topología distinta. La topología se hubiera mantenido fija. Yo creo que el implementar topologías dinámicas con nodos móviles me ha sido complicado. Lo que hice yo con el script fue darle, en este caso específico, para darle simplicidad a mi trabajo, fue darle funciones de emisor a este nodo, solo funciones de emisor. Estos dos nodos tenían la capacidad de el reempaquetar o la agregación de data, y este nodo tenía la capacidad de logueo o de enviar a la estación base. En un protocolo de la vida real, la idea es que todos los nodos tengan todas las funcionalidades, porque cualquier nodo en cualquier momento le puede tocar ser o la punta de cadena, o el padre, o un nodo router. Ahora, complejidad agregada al hacer 5 nodos, yo creo que no, yo creo que hubiera estado mejor aún, porque se podrían haber hecho quizás distintas rutas y haber visto cómo reacciona la red, la topología, si quizás el jamming atacamos 2 nodos, y ver cómo hubiera enviado las rutas por otro lado, porque el algoritmo de encadenamiento greedy, que tomaba el nodo de la punta y conectaba el nodo más cercano dentro de la pool, quedó bien programado. O sea que si moría este o moría otro, de verdad, él veía los nodos disponibles y lanzaba la cadena por donde le convenía. La segunda pregunta, que obviamente lo dejaste como trabajo futuro propuesto, es de la eficiencia energética. Ahora, obviamente que está basado en el LISH, pero el LISH es un algoritmo de reclutamiento de eficiencia energética que tiene varias variantes. No sé si las viste al respecto. Algo vi cuando estaba iniciando, cuando decidí cómo irme por el tema de la seguridad de la capa física, estuve leyendo un poco sobre LISH y sobre TIN. Sobre TIN me recuerdo menos, pero sobre LISH sé que era el algoritmo de clustering. Que se creaban clústeres y cada clúster asignaba a su padre, y el padre se comunicaba ya con la red más hacia arriba, que podían ser subclústeres o podía ser directo a la estación base. Sí, yo te preguntaba porque el LISH hay varias variantes Sí, creo que no pude hacer algo así por la cantidad de nodos disponibles. Como teníamos 4 nodos, no podía haber hecho clusters, pero sí pude hacer cadenas. Bueno, hiciste un buen trabajo. Me gustaría saber un poquitito dentro de tu desarrollo, cuál fue tu mayor grado de dificultad que tuviste en el desarrollo de tu trabajo de titulación. Si es que lo tuviste, o si no, resultó muy placentero y fácil. Donde se complicó. Algo con lo que quedo un poco inconforme es con el manejo del jamming, que también, entre paréntesis, puede ser una respuesta a la anomalía del hop delay, porque el jamming más cerca aquí me va a afectar quizás solo ese nodo, pero cuando tenía el jamming lejos de todo el montaje, quizás estaba haciendo jamming sin intención
en todo el montaje. Y quizás al estar más lejos estaba afectando esos delays en los otros lados. En cambio cuando estaba acá, no sé si se entiende. Cuando el jamming estaba cerca, me afectaba solo aquí, muy localizado. Pero cuando lo alejé y lo puse por acá, sin intención, afecté estos dos enlaces. Y por eso me subieron los hop delays de esas otras dos mediciones cuando tenía el jamming lejano. Esa es otra teoría respecto a la anomalía del hop delay. Y eso es por lo que le digo, porque a esto me hubiera gustado haberlo entendido mejor, el ataque jamming. Yo simplemente tomé los equipos, los encendí, prendí el analizador de espectro, me di cuenta que atacaban en cierta frecuencia, pero no sé con qué patrón de radiación, no sé qué tan lejos llegaba, todo ese tipo de cosas. Eso, más que una dificultad, es una inconformidad respecto a mi análisis científico de esto. La otra dificultad en su momento fue trabajar con los XP. Aprendí harto, tuve que aprender mucho. El profe Quiroga estuvo conmigo ahí al lado, yo creo que 2 semanas puro configurando XP, hasta que descubrimos el modo API y que nos sirvió y me quitó ese. Yo creo que esto sería lo más complicado que tuve. Se ven inocentes los Sí. pero no son tan fáciles de... No. Ok, muchas gracias Francisco por tu respuesta, así que para culminar vamos a dejar la posibilidad para las preguntas pertinentes. Doctor Claudio Valente. Gracias, doctor. Francisco, ¿puedes mencionar el aporte principal de tu trabajo? Me quedo como un poco... ¿El nuevo protocolo? Eso es lo que dices tú, el nuevo protocolo. Quiero que te enfoques en eso. ¿Cuáles son las principales modificaciones al protocolo que tú hiciste? O sea, el análisis primero fue analizar el Pegasus con ataque, que eso no hay una literatura, ¿no? ¿Y cuál fue la modificación del protocolo que tú hiciste para decir que es un aporte? Claro, fue esta función porque, ¿cómo se lo explico? ¿Por qué este protocolo en específico? Porque el nombre se lo puse yo, Jamming Resilient. Sí, lo sé. Lo nombré resiliente a Jamming. Y es porque en una red WSN del mundo real, a no ser por excepciones, la única razón por la que un nodo va a dejar de estar disponible es por batería. Pero ahora, con el auge de los ataques jamming, esta es una nueva razón para que un nodo sea indisponible. Pero ¿qué quiere decir? No quiere decir que el nodo haya muerto. Por eso esto se podría emparejar con conocimiento de la batería de un nodo. Si en verdad un nodo muere porque se le acabó la batería, eso la red lo puede saber y puede sacarlo permanentemente de la pool de nodos. Pero si tenemos un nodo en indisponibilidad y le quedaba batería, entre comillas se puede asumir que fue por jamming. También hay toda una literatura respecto a cuando la red WSN pueden detectar jamming a su red, que también podría ser trabajo en conjunto con esto. Pero el mecanismo especial, el mecanismo agregado, es eso, que es el asumir que el nodo no murió por batería, que murió momentáneamente por un ataque jamming, seguir comunicando acá, pero después de un timer fijo, asumir que volvió. Esa parte, ese último giro de tuerca es lo que se agrega. Ya, perfecto. Gracias, Francisco. Ok. No sé, José, No, otra pregunta. todo está. Bien, entonces con el interesante trabajo de titulación, no le pedimos que los instantes no te alejes mucho Y deja de Y grabar. apagues la cámara. y la cámara también Sí. en silencio.